Yo imparto clases en primero de carrera, en primero del grado de Psicología en la Universidad de Oviedo, y el primer día de clase tengo por costumbre hacer una encuesta informal a mis alumnos, preguntarles una batería de preguntas muy variadas, un poco para tomar contacto, para conocernos un poco. Y desde hace ya unos años, hará cosa de 8 o 10 años, decidí incluir entre esas preguntas una pregunta terrible que a mí, sin embargo, me sugirieron y que, bueno, me animé a hacerla, y que era si en una corrida de toros ellos preferían que muriera el toro o el torero. Yo hacía esta pregunta convencido de que algún caso llamativo encontraría de alguien que contestara que prefería la muerte del torero. Y en el curso de estos 10 años, que yo he continuado haciendo siempre esta pregunta, una pregunta que de suyo es escandalosa, entiendo yo, que solamente plantearla ya resulta verdaderamente muy trascendente. En el curso, digo, de estos 10 años, la proporción ha ido aumentando y les puedo asegurar que en los últimos, por ejemplo, 2 años, prácticamente el 90%, 80 y muchos por ciento de los alumnos que contestan a esta encuesta afirman que prefieren la muerte del torero antes que la muerte del toro en una corrida de toros. Pero bueno, yo creo que no podemos ignorar que estamos ante un gravísimo problema social. Insisto que no se puede evacuar únicamente refiriéndonos a que estamos ante casos aislados o ante algunos alumnos en particular, ¿no? Estoy hablando de la práctica totalidad, no la totalidad, pero una amplia mayoría de alumnos que además están cursando una carrera humanista, una carrera a la que se le supone, no sé, una particular sensibilidad respecto de estas cuestiones. A mí esto me ha hecho preguntarme cómo hemos llegado hasta aquí y cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo. El crecimiento de estas sensibilidades que pretenden igualar al animal con el hombre y que, por tanto, en el combate de un torero con un toro ven únicamente a un ser vivo que obligadamente va al matadero y otro ser vivo que voluntariamente quiere matarlo y no se despegan, ¿verdad?, de esa consideración igualitaria de ambos seres vivos, pues me ha hecho reflexionar bastante y quisiera plantearles, pues nada, en los pocos minutos de esta ponencia, una posible explicación, cuáles son las raíces ideológicas de lo que está ocurriendo ahí. Me centraré básicamente en 2 aspectos. El primero tiene que ver, pues, con lo que llamamos el mito de la naturaleza. El mito de la naturaleza es un mito fundamental en la conformación ideológica de los individuos actuales, un mito urbano, por supuesto, en donde una vez que la naturaleza es vencida, una vez que ya, pues no sé, tenemos luz por las noches y calor en invierno, una vez que no nos devoran los depredadores o no morimos por una infección y demás, el individuo urbano que ha evacuado la naturaleza salvaje y real se la reinventa, pues con el mito del paraíso perdido, que es un mito muy occidental, muy judeocristiano, se la reinventa, ¿verdad?, como un jardín gobernado por el equilibrio, por la armonía, por la paz, por las buenas relaciones entre todos los organismos. De tal manera que en ese jardín donde estamos, pues el ser humano debe comportarse de una forma igualmente irenista, buenista, beatífica, no debe realizar ningún tipo de daño, ningún tipo de intervención sobre estas cuestiones. Se excusa decir, faltaría más, que esta naturaleza, tal y como la entienden los urbanitas, los sujetos urbanos actuales, es una pura impostura, faltaría más. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la naturaleza ha sido clásicamente un entorno hostil contra el cual el ser humano ha necesitado luchar en muchas ocasiones, jugándose incluso su propia supervivencia, pero la hostilidad en este caso se ha invertido. La percepción de la hostilidad se ha invertido de tal forma que mientras que clásicamente la hostilidad se entendía que era del entorno natural contra el ser humano, en la actualidad se entiende que la hostilidad básica es la que practica el ser humano contra el entorno natural. Esto yo entiendo que es particularmente grave y da lugar a la invención de la naturaleza y en particular a la invención de los animales. Animales que son inventados en la ciudad bajo el prototipo de la mascota. Si bien en otras épocas históricas el paradigma de animal era la bestia,
la bestia, el bruto. Luego, ocasionalmente, podría haber mascotas, ocasionalmente, de forma excepcional, podría haber animales domésticos, pero el paradigma del animal era su carácter natural, su carácter de bestia. En la actualidad, en la ciudad, el paradigma del animal es la mascota. Y en tanto que es las mascotas, que excuso decir que son quimeras genéticas, frutos de cientos y miles de años, ¿verdad?, de cruces selectivos para dar lugar a organismos inviables, ¿verdad?, inviables en la naturaleza, me refiero, ¿no? Pues bien, ahora, por el contrario, es la mascota, es el perro, el gato, que mis alumnos seguramente tienen en su casa, lo que para ellos es el paradigma de lo que es el animal, el modelo respecto del cual entienden el resto, ¿verdad?, el resto del mundo animal. Esta invención de los animales, invención en el sentido de invención ideológica de los animales, pues está efectivamente favorecida además por los medios de comunicación, favorecida por Disney. Disney, vamos a decir esta palabra como resumen, ¿verdad?, de toda una industria, de ocio, etcétera, en donde se presentan a humanos dibujados como si fueran animales. En las películas de Disney no hay animales, sino que hay humanos que son dibujados pues como si fueran pues, lo que fuera, ¿no?, perros o cerdos o jirafas o leones o el animal del que se trate. No me gustaría terminar esta breve intervención sin hablar de otro componente ideológico fundamental, entiendo yo, otra falacia ideológica que está vertebrando esta nueva sensibilidad animalista, que es la consideración. Yo entiendo que desde ambos lados de la polémica, tanto desde el lado animalista como desde el lado antianimalista, la consideración de una visión dualista de la naturaleza. De esta manera se entiende que desde el lado antianimalista, se entiende que los animales, en tanto que obviamente no son personas, nadie se le ocurriría pensar que un toro, por ejemplo, es una persona, entonces necesariamente deberán ser cosas. Y desde el lado animalista, por el contrario, se entiende que los animales, en tanto que obviamente no son cosas, porque tampoco a nadie se le ocurre pensar que un animal sea un objeto, un mecanismo, un objeto como pueda ser una piedra, ¿verdad?, entonces necesariamente deberán ser personas. Y ambas posturas son falaces y ambas posturas se equivocan, porque efectivamente la propia existencia de los animales supone un problema, entiendo yo, filosófico, pero de primer orden, un problema ontológico, ¿verdad?, de primer orden, en la medida que estamos ante seres propositivos, voluntarios, ante seres operantes, pero que no pueden ser considerados personas porque no tienen dimensión histórica ni política. Y esta es, digamos, la clave que efectivamente hace que no podamos considerar a los animales como si fueran objetos, pero que tampoco podamos darles una consideración como si fueran seres históricos, seres dados en la historia o en la política. Termino ya muy brevemente con un dato, ¿no? Si yo abandono, no sé, a unas gallinas en una isla desierta, vuelvo 15 años después, 500 años después, las gallinas siguen ahí, exactamente igual que yo las dejé, se han reproducido y no ha habido cambios. Si yo abandono a unos humanos en una isla desierta, 500 años después, han generado historia. Han generado estados, ha habido 4 monarquías, 3 guerras, 2 constituciones, lo que fuera, ¿verdad? La naturaleza humana es intrínsecamente conflictiva, inherentemente política, es inescapablemente política. Y en este sentido es un sujeto histórico y como tal sujeto histórico está dotado de derechos que no caen del cielo, que no son naturales, sino que son acuerdos que los sujetos políticos, en un régimen de convivencia, nos dotamos para poder funcionar. 10 minutos, 6 segundos. Aquí quedo. Muchas gracias.